De vez en cuando suelo toparme con libros que, dado su título, resultan ser demasiado sugerentes al originarnos intriga respecto al supuesto contenido que albergan. Supongo que al vivir la mayoría de quienes ven mis vídeos en las regiones pertenecientes a la civilización occidental, no puedo hacer otra cosa sino imaginar la sensación de asombro y extrañeza cuando se enteran de la existencia de un terror autóctono, sobre todo si pertenece a un país lejano o, en su defecto, poco mencionado por los medios de comunicación. Quiero suponer, por tan solo decir un ejemplo, que por esa misma razón el horror japonés ha maravillado a tantos, así como Entrevista con el vampiro en sus mejores momentos. Decidme si quieren que haga esa reseña. Los cuentos de Stefan Gravinsky o Con mi vida en la maleza de los fantasmas, de Amos Tutuola, el cual todavía no he leído, pero intuyo que se acerca demasiado al ejemplar que nos compete en esta ocasión. Humbi y otros relatos de terror y vudú, escrito por el estadounidense Henry S. Whitehead, es uno de los autores con uno de los estilos más impecables que haya leído en una obra de horror pulp, razón por la que lamento demasiado que no sea tan conocido como otros exponentes de su talla. Pero bueno, supongo que ese discurso mío está comenzando a sonar demasiado cansado por muy convincente que quiera aparentar, ya que si Henry figura como un cero a la izquierda en nuestra época, debe de ser por algo que nos negamos a ver, ¿verdad? Ya llegaremos a eso después de revisar un poco el contexto de estos cuentos. La razón de ello es que, sin intentar ser elitista, sí he de decir que, cuando el conocimiento se emplea de una forma adecuada, puede convertirse en una herramienta que ha de brindar al artista con una gran ventaja. Lo que quiero decir es que si el estilo de Whitehead se encuentra tan enriquecido, tal vez se deba al contexto en donde él fue educado. Egresó de Harvard, de la clase de artes de 1904, teniendo como compañero a uno de los expresidentes de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, lo que me hace pensar en la posibilidad de que Whitehead obtuviera de ahí un leve atisbo de los saberes estéticos que hablan sobre la belleza, lo grotesco, lo siniestro y lo trágico, que son tan importantes en toda obra de terror. Pero creo que fuera de lo aprendido en una cátedra de alto nivel, lo que verdaderamente funciona como un gancho hacia este libro es la experiencia que el escritor intentó plasmar entre páginas. Por lo general, el autor transmite ya sea sus ideas o sus vivencias en el contenido de su obra, y este caso no es la excepción. El hecho se remonta hasta el punto de la vida de Whitehead, en el que ingresó a estudiar teología para después ir a servir como misionero en las Islas Vírgenes, un territorio no anexado a Estados Unidos. Y el hecho de que Henry mezcle algo que para la mayoría de ustedes pueda parecerles fuera de lugar, como lo son los conceptos de las ciencias que se encargan de estudiar, o mejor dicho, comprender a Dios, adquiere cierto sentido, al menos para mí, pues me recuerda la razón por la que yo mismo me he interesado por la didáctica de todo lo que se relaciona con la entidad trascendente que, al mismo tiempo, permanece invisible en la oscuridad más total. Pero el hecho no queda como meras manifestaciones latentes de una necesidad extrafilosófica con referencias hacia San Pablo, Santo Tomás, San Buenaventura o cualquier otro místico que se me ocurra, sino que Whitehead mira todo eso en la práctica durante su acción apostólica al toparse, y cito a partir de aquí la sinopsis de Valdemar, las costumbres primitivas, los ritos religiosos y las supersticiones tribales propias de la población nativa de aquellas islas, muy especialmente por los ritos de vudú, para escribir así una serie de historias sobrenaturales ambientadas en las Antillas. Fin de cita. Las producciones del reverendo verían la luz en las revistas literarias de la época, especialmente Weird Tales y Adventure, no sobrepasando el medio centenar de estas. Y es aquí donde retomo una pregunta que hice en otro vídeo y que puede servir como detonante para un tema de discusión. ¿Por qué ha de interesarle lo horrendo y lo diabólico a un hombre religioso? Es muy posible que la mayoría de ustedes imagine el estereotipo del creyente que se comporta como un fanático al que le es imposible llevar a cabo una actividad de cuestionamiento y análisis, y hasta cierto punto no los culpo de pensar de esa manera. De algún modo, de alguna forma, muchos piadosos parecen haberse estancado en los prejuicios de la Edad Media a pesar del enorme avance de desmitologización en la exégesis bíblica que se ha logrado gracias al método científico.
Sin desviarme del tema, diré que todo recae en que el mal y el bien, lo sagrado y lo profano, se comportan de una forma muy similar ante nuestros ojos, que no son capaces de ver la bóveda metafísica, siendo uno de ellos, el mal, una falsedad que actúa como una verdad, mientras que la auténtica verdad se diluye en el ocaso de esos mismos hechos espeluznantes para no ser alcanzada por mentes inferiores, pero hay que adentrarse en ese abismo para lograr una mayor lucidez. Mientras que para la percepción cristiana las costumbres de esos pueblos bárbaros son diabólicas, en el extremo opuesto son percibidas como divinas pese a la gran cantidad de semejanzas que comparten entre sí. Son mutables, dualistas y subjetivas. Empero, bajo el concepto aristotélico tomista, constituyen un todo que es bello, perfecto e incomprensible, denominado simplemente como el absoluto. Una de esas grandes semejanzas las vemos de primera mano en una palabra del mismo título del libro. Un Jumbi es definido, en el primer relato, como cualquier ente sobrenatural de aquellas islas. No importa si se trata de un demonio, un dios, un fantasma, uno muerto o un hombre bestia. Cualquier acto o cosa misteriosa que rebase los límites inferiores y superiores de la realidad tal y como la conocemos es considerada como un Jumbi. A pesar de las grandes bondades que he resaltado del autor y sus temas, considerándolas más que adecuadas para formar parte de la colección gótica, hace mucho ya habíamos definido que una de las facetas del gótico es mostrar la cara terrorífica de lo religioso. Esto mismo me lleva a cuestionarme, ¿por qué diablos Whitehead es únicamente tema de interés para el fanático más acérrimo del subgénero del horror? Hay que tomar en cuenta que la edición de Valdemar es básicamente una versión al español de una edición publicada por la Arkham House, hecho que se ha repetido en otros tomos de la colección gótica. Si lo consideramos desde un cierto ángulo, la experiencia resulta ser muy curiosa porque sería tener un contacto más íntimo con las publicaciones de la editorial estadounidense. Y es que por más buena que sea una idea, si fue mal ejecutada, se obtienen resultados similares a estos. Al cabo de un año de haberme leído el libro, a pesar de que lo disfruté y exclamé en su momento en la reseña express, «Esto sí es literatura», misma cosa que me pasó con los cuentos completos de Beers, fui incapaz de acordarme de alguno de los relatos hasta que le eché un vistazo fugaz al contenido. Creo que aquí es en donde sus orígenes pulp salen a relucir con intensidad, ya que el volumen cumple con su cometido principal, que es el de entretener, pero no permite realizar un ejercicio literario más allá de lo que ya comenté. El ambiente y determinadas situaciones son memorables, siendo variables importantes en cualquier cuento de terror. No obstante, siento que algo falta. Cuando estuve releyendo Cassius, me acordé por qué la historia me había dejado enganchado a pesar de no ser muy original en la forma en la que se nos presentan los hechos, pues prácticamente estamos ante la típica historia con la que se le da caza a una criatura desconocida denominada simplemente como la Cosa, que no es sino una manifestación negativa del alma de uno de los personajes. Por ahora, la tengo presente como una mezcla curiosa entre el tópico del exorcismo y lo que en México conocemos bajo el nombre de nahuales. En estos tiempos, a todos nos gusta reconocer las referencias hacia otras obras y creo que el cuento Las Sombras es ideal para ello, puesto que se dejan entredichas las reminiscencias hacia Blackwood y Hudson. Si en Cassius el factor del misterio estaba muy presente, supongo que aquí es todavía mayor debido a que el protagonista empieza a tener un contacto singular con el otro mundo o con el mundo del oculto por medio de visiones fantasmagóricas y hechos aborrecibles. Siguiendo la línea de algunas tradiciones populares de los lugareños, como la de los zombies, todo se relaciona con la religión que abraza el lugar y que se hace notar por medio de las maldiciones. El hombre árbol sea quizás uno de los mejores cuentos, puesto que se nos hace saber sobre una civilización de costumbres primitivas y tribales, en donde uno de sus miembros forma un estrecho lazo con un cocotero, pues se le considera una persona elegida. Pero en esta ocasión no se trata de un ungido cualquiera, sino de un mestizo, con sangre de dos mundos dispares, que en contra de su propia voluntad, guiado por una fuerza desconocida en una suerte de éxtasis místico, adopta el rol de ser la extensión racional del árbol mediante la que transmite sus pensamientos y sentires.
El asombro por parte de la gente blanca y de la gente de color recae en la ceguera de los dos, la cual es impulsada por actores fanáticos en los primeros e idólatras en los segundos, haciéndolos incapaces de comprender el contacto genuino con el absoluto, y en donde los cristianos lo olvidan a causa de su sed por las estructuras de poder, que se deja ver en ciertas partes del texto, y en los nativos luego de pensar que, tras tener un contacto directo con la tierra, lograrán ese lazo misterioso que los hace sentir extraños sin siquiera llegar a entender que la madre naturaleza que tanto adoran es, al igual que ellos, una compañera más en el sendero de la muerte dada su esencia finita. Un sentimiento de intriga se esclarece en la conclusión y siento que el cuento hubiese funcionado mejor de haber sido más corto, ya que coinciden demasiado con los conceptos que definí al principio del vídeo. Por último, mencionaré Muerte de un Dios, el único relato del que me acordé tras leer su título. La referencia respecto al libro La Isla Mágica de William Seabrook, un tratado sobre vudú y otras tradiciones desconocidas de las Pequeñas Antillas, le da un cierto sustento que logra enriquecer el argumento. Se nos establece que hay una posesión de por medio, un acontecimiento ontológico que no sobrepasa los umbrales de la muerte corporal y que es percibido como la intervención de un dios o de un demonio según la persona que lo contemple. Pero no cualquiera puede ser el adalid de estas entidades sobrehumanas o infrahumanas. El afligido de Dios es el único capaz de poseer tal honor, es decir, aquellos con alguna enfermedad degenerativa, una condición especial, el anciano ermita del pueblo o una mujer. En el relato utilizan otros términos más crudos que prefiero reservarme, y como si de alguna conveniencia de guión se tratara, los protagonistas se enredan en una situación de dicha envergadura con la que han de lidiar. En conclusión, Jumbi y otros relatos de terror y vudú es un libro que cumple con lo que todo libro debería de cumplir: entretener al lector. Creo que quienes busquen un simple momento de relajación encontrarán aquí una excelente propuesta, tal y como los aficionados de la Weird Tales lo hicieron en su momento. Sin embargo, si desean algo que satisfaga otros rumbros, que se enfoquen más allá de pasar un buen rato, supongo que no terminarán por enlistar los evidentes fallos que acompañan al volumen, para después desmeritarlo más de lo justo. Varias personas considerarán estas narraciones como racistas, y hablando con la verdad y con seriedad, tenemos que quitarnos ese cansado discurso de la mente porque es querer tapar el sol con un dedo. Por más que quieran desprestigiarlas u ocultarlas, van a estar ahí como una perfecta pieza de historia en la que el escritor representa la forma de pensar de la sociedad de su tiempo. Al final, creo que la sensación que nos deja Whitehead se emparenta con las características de lo misterioso y lo sobrenatural que intentan otorgarle cierta personalidad. Recordaba el tomo con buen agrado, mas el correr del tiempo terminó por abrirme paso entre los pasillos de la experiencia y la opinión subjetiva, o eso creo yo. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.